Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Lamentamos los tropiezos de salud de nuestro querido amigo William Calderón y le decimos que uno se tiene que cuidar. Y cuando está enfermo se cuida y no desafía las leyes, las reglas de la naturaleza. El que está enfermo, a cuidar su enfermedad, que después, alentado, puede recuperar el tiempo perdido. Bueno, valga pues este mensaje afectuoso y esta reprimenda muy cariñosa que le mandamos a William por no cuidarse lo suficiente. Esperamos que la próxima semana ya esté perfectamente bien y vuelva con nosotros a hablar al oído. Queridos amigos, sí oyeron a Carlos Alberto Montaner, ¿verdad? Hay que cambiarle a los venezolanos la jaula. Es que la jaula en que están metidos la Constitución del 99 no es suficiente, porque tiene elementos de república verdadera y la gente sigue creyendo que con todas las imperfecciones que tiene esa Constitución chavista, pues algo de Estado de Derecho mantiene. Mientras que lo que está preparando ahora Maduro es la jaula de las jaulas. ¿Cómo le parece una constituyente de 560 personas? Es la que está. ¿Cuántos son? Constituyentistas. Constituyentistas. Sí, es una nueva palabra. 560. Sí. ¿Ustedes se imaginan 560 personas haciendo una constitución? No. Doctor Londoño, si mal no estoy, la constitución nuestra de 1991, la constituyente fue 70, 72. 70 más 4 que metieron ahí, pero era de 70 para que conserve la cifra. Eso fue lo que originalmente se eligió y después llevaron ahí unos guerrilleros para que hicieran bulto, pero eran 70 y 70, eso fue un pandemonium, 70 no pueden deliberar. Eso, recuerde la Constitución del 86 que quedó tan bien hechecita, que duró más de 100 años, la hicieron entre el señor Núñez y el señor Caro, y después vinieron otros constituyentistas y la aprobaron y dijeron alguna cosa, pero esa constituyente fue obra de 2 personas. La Constitución americana fue obra de ¿cuántas personas? Las constituciones que duran son el resultado de la tarea que alguien hace, obviamente representando a muchos y conectado con muchos. Pero 560 haciendo una constitución. ¿Usted se imagina esas deliberaciones? Un disparate. ¿Se imagina esas deliberaciones y allá que todos quieren hablar y hablar y hablar y hablar de todo? Y lo que sale de eso, porque es que nuestra Constitución, de hecho, es bastante larga, doctor Londoño, es que son más de 300 artículos que incluyen hasta fórmulas matemáticas para la asignación horriblemente larga, y la hemos alargado más con reformas constitucionales enormes, artículos de más de una página, es todo lo antitécnica, y por eso una Asamblea Nacional Constituyente sería muy importante, pero integrada por 10 o por 20 personas. Digo yo. Venezuela. La de Venezuela estará integrada por 540 asambleístas, así se los va a llamar. Reúna 540, de esos 540, 538 no tienen ni idea de derecho constitucional, porque la gracia es llevar gente que vaya a aprender redactando una constitución. Vanessa, ¿decía algo? No, que Venezuela tiene muchos problemas. Uno de ellos es que la oposición también es socialista y eso es un problema. O sea, que la gente crea que el problema ahí es Nicolás Maduro y no el socialismo. Es decir, si quitamos a Maduro y ponemos a otro socialista, no pasa nada. Venezuela sigue como está. Y Montaner... Vanessa, pero es que ese socialismo es muy particular, ¿no? A mí sí me parece que el socialismo de Maduro es peor que otros socialismos, ¿no? No, claro, hay niveles. Hay niveles. Sí. Digamos, Chávez empezó diciendo que él no iba a afectar la propiedad privada, que él no era socialista, que él no se iba a volver como Cuba, y poco a poco, pues ya vemos cómo se va poniendo cada vez las cosas peor. Y Montaner tiene una frase muy buena, lo dice en términos de que en Venezuela lo que hay es socialismo vegetariano y socialismo carnívoro, no hay más. El vegetariano sería como la MUD, y eso es un problema bastante grave, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Vanessa en eso, Montserrat, porque fíjese que hace unos meses que tuve ocasión de comer con Gloria Álvarez y ella decía, oiga, estuve en Caracas
y es que es muy difícil hablar, porque es que la misma oposición también tiene una tendencia a sobreexpander el Estado, a la centralización de la economía, a los impuestos progresivos, etcétera, etcétera. Por ahí no es. Por ahí no es, pero como hay tantos a los que les da miedo, doctor Londoño, o yo no sé, o se quedan en lo que políticamente en algún momento consideran correcto y les da miedo decir que son de derecha y liberales, pues entonces se quedan en unas tendencias ahí medio extrañas que nada proponen, porque es que es muy fácil que el Estado gaste y gaste y gaste. Claro, y es que el problema es que Hugo Chávez se murió sin ver los resultados, sin ver la catástrofe que él mismo causó. Entonces lo que dicen algunos venezolanos, lo que dicen algunos venezolanos es, el socialismo sí funciona porque mire que nos funcionaba con Hugo Chávez, el problema es lo que vino después, entonces que es un problema de personas y no de sistemas. Y tenemos, por ejemplo, a la misma Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, diciendo cosas como que ella sigue siendo chavista y que el socialismo sí funcionaba con Chávez. Entonces, en Venezuela hay un problema mucho más grave que cambiar a Maduro. Es un problema estructural, un problema de modelo económico. Ay, Vanessa, yo pues estoy en franco desacuerdo. Yo creo que con Chávez ya se vieron los resultados de su gestión pavorosa. Sí. Bueno, ya no como ahora. Chávez tenía claro, sobreendeudada a Venezuela. Ya con Chávez se había venido a pique la productividad de Venezuela. Las expropiaciones habían desanimado y destruido el aparato productivo del país. Yo, pues realmente el que se atreva a decir que es chavista es porque desconoce la historia o está viviendo en ese mundo del que le hablé, el mundo de la fantasía, el mundo irreal que trata de sustituir al mundo de las verdades. No hay sino una fórmula para el bienestar de los pueblos: trabajar, trabajar y trabajar. Sí. Dentro de un marco jurídico que le permita a la gente trabajar, con unos planes que haga el gobierno, con unos grandes diseños para que la gente pueda defenderse. A ver, vamos a poner en producción la altillanura donde cabe una agricultura tal que le pueda dar de comer a América entera. ¿Cómo le parece el programita que habría para la altillanura? Y para la Mojana, que es el sitio que tiene en la tierra una capa vegetal más profunda. Y eso lo tenemos, y eso está abandonado, porque Santos está acariciando sus bandas del premio Nobel todas las mañanas, va y les saca. Sí, bueno, pero no le va bien. Pero volviendo al tema de Maduro, yo no lo ubicaría tanto como socialista Maduro, ¿no? Yo lo definiría más como un comunista habanero al estilo de Cuba, ¿no? Más al estilo cubano, un comunista muy claro, muy, pero muy, comunista muy para los demás, ¿no? Mientras para los demás, ellos no se para enriquecen. Sí. Es que cuando cayó en Rusia hubo una cosa que no se puso suficientemente de presente, que era la riqueza inaudita de algunos rusos en la época del comunismo. Eso se llamaba la nomenclatura. Claro, unos más iguales que otros. No hay nada más corrompido en el mundo que la nomenclatura. Y entonces después vino la apertura y todo se perdonó y todo se olvidó. ¿Dónde están varios de los más ricos del mundo? Provenientes de la nomenclatura y hoy por hoy están en Rusia. Con todo en lo Rusia, que lograron controlar. Bueno, en Rusia es un decir. Están por todas partes del mundo comprando equipos de fútbol. Bueno, sí, de acuerdo. El origen de la fortuna es Rusia, digamos. El origen, claro. El pueblo ruso que daba para todo. Es que la corrupción, definitivamente, la falta de virtudes fundamentales. ¿Cuánto daría yo porque en las escuelas de Colombia se volviera obligatoria la lectura del discurso ante el Congreso de Angostura de Simón Bolívar? De lo que debe ser el servicio público, de lo que debe ser el servidor público, de las virtudes de quien se encarga de hacer política. Fundamentalmente, pues, de la transparencia. El Libertador dio ejemplos de eso, hasta que, siendo de la familia más rica de Venezuela, murió con camisa prestada. El Libertador no se anduvo con proclamas, ¿no? Sí. Él practicaba lo que decía, y lo que decía, pues ahí están sus palabras, y ahí están sus discursos, y ahí están sus proclamas, y murió con camisa prestada, en una cama prestada, comiendo comida prestada de un amigo español, de un médico francés y de 10 o 15 personas leales que le quedaron. Después vino la apoteosis. Después América descubrió lo que había perdido.
Pero es que el destino de todo buen político, doctor Londoño, tiene que ser la humildad y la pobreza. Se lo digo con toda claridad. Es decir, una persona dedicada al servicio público de manera desinteresada tiene que terminar, digamos, con una vida muy humilde, porque es que lo que uno está viendo ahora sí es desastroso y denigrante. Es decir, unos políticos que pasan de ser concejales a diputados y de ahí al Congreso y de un momento a otro amasan fortunas. ¿De dónde viene eso, Montserrat? ¿De dónde? Sí, pero es que, ¿sabe? O sea, los políticos son seres humanos como cualquiera, con incentivos, quieren ganar dinero. Yo creo que la forma más clara es intentar limitar el poder, intentar volver más chiquito el Estado. Y más allá de eso, otra cosa que también es muy importante decir es que el capitalismo es cuestión de valores, que es más o menos lo que usted estaba diciendo, doctor Londoño. Yo tengo hay un profesor de economía que yo sigo mucho que dice, no hay otra clave para salir de la pobreza que capitalismo, trabajo y ahorro. Y el trabajo y el ahorro son valores del capitalismo. Sí, pero fíjense que usted, Vanessa, habla del trabajo, pero lo que estamos viendo ahora es que hay unos personajes que les gusta trabajar muy poco, ganar mucho, y hacen fortuna apropiándose de manera regular de los recursos del Estado. Que eso es fatal. Claro, por eso es que hay que reducir el tamaño del Estado. Sí, de acuerdo. El que quiera dinero, que no se dedique a la política. Sí, porque la política es servir, ¿no? Es contradictorio. La política es servir y es vivir muy austeramente y es vivir al servicio de los demás. Si le dicen, no, es que con la política usted se enriquece, ya estamos perdidos. No hay nada que hacer, estamos perdidos. Oiga, doctor Londoño, usted hablaba de Santos y de su premio Nobel. ¿No le ha ido bien? Mire que acaba de salir la nueva encuesta polimétrica y bajó en popularidad. Es increíble que todavía pueda bajar más, ¿no? Pero bajó 4 puntos en 2 meses. ¿Y para dónde? Pero fíjese, bajó del 30 al 24% en 2 meses en favorabilidad. En polimétrica. Y en Jan Haas está como en el 18. Sí, que es peor. Pero en imagen desfavorable, en polimétrica, también creció. O sea, subió su imagen desfavorable del 67 al 74% en mayo. De modo que la gente no come el cuento del Nobel, no se lo traga. Sí, de acuerdo. Oiga, doctor, ¿no me permite un cambio de tercio rápidamente? Sí, claro. Fíjese usted cómo, Vanessa, Montserrat, doctor Londoño, a Maduro no lo pudieron revocar a pesar de tener las firmas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior Electoral de Venezuela revisa el asunto y decide, pues, ¿qué va a pasar en Colombia? En Colombia ya el Consejo Nacional Electoral va a revisar todas las solicitudes y todos los motivos que se exponen para inscribir los comités promotores de la revocatoria y definirá si los argumentos son sólidos o no. De tal manera que esa figura de la revocatoria, que de alguna manera se agiliza en la nueva ley del año 2015 y que en últimas usted con el 30% de las firmas, el 30% de los votos que obtiene el candidato ganador en firmas podrían en últimas solicitar la revocatoria, pues eso quedó en veremos, doctor Londoño, porque ahora el Consejo Nacional Electoral, integrado por 9 magistrados elegidos en el Congreso en pleno, es decir, es un órgano político, va a tener que revisar cada uno de los argumentos. ¿No le parece muy similar? Yo solo pregunto. No, pues claro, desde luego, eso es igualitico todo. ¿Y cómo le pareció, o les pareció a todos, les pregunto, lo que le hicieron a Oscar Iván Zuluaga? Sí, eso sí. Lo dejaron congelado para que la prejudicialidad, ¿no? Sí, la prejudicialidad dice, el proceso en contra suya queda paralizado. Claro, hasta tanto usted no puede hacer nada, no nos traiga una sentencia ejecutoriada de la jurisdicción penal donde diga que usted es inocente o culpable, y entonces nosotros volvemos a empezar. ¿Para el año de cuándo? Para el año que no tiene cuándo, ¿no? En cambio, al señor Guido Echeverri le arreglan las cosas en el Consejo de Estado a la carrerita. Eso no puede ser. Consejeros de Estado, cuiden también su prestigio. Alguno tienen todavía, alguno les queda. Mantengan su respetabilidad, la que les quede. Por Dios, entiendan que el país no puede perder definitivamente la fe en la administración de justicia. Y duele mucho la judicialización de la política, ¿no? Eso es terrible. Esta pirueta del Consejo Nacional Electoral es de lo más detestable que uno pueda ver. Acaban con una candidatura y luego suspenden la investigación, pero ya el daño está hecho.
pero claro. Y después vuelven y en el año 2032 dicen que Óscar Iván Zuluaga era completamente inocente. Para que se lo cuente a sus nietos. No, eso no puede ser. No y todos los días pero lanzan un pasando. candidato diferente en el uribismo, ¿no? O sea, todos los días suena un nombre diferente en cada encuesta. En esta última de Polimétrica miden la popularidad del ex vicepresidente Francisco Santos, ¿no? Que es otro que entra y juega. Pero son demasiados, son muchos, ¿no? Ahí está el divide y vencerás, ¿no? Eso, el Centro Democrático tiene que resolver ese problema y lo tiene que resolver, nos parece que cuanto antes. Esa proliferación de candidaturas no va para ninguna parte. Bueno, y yo le hice un encarguito, Santiago, o sería que no se lo hice. No recuerdo. ¿Qué va a pasar con el puente Pumarejo? Sí. ¿Quién está construyendo el puente Pumarejo? SACIR. SACIR. Tiene varias obras detenidas en este momento, SACIR, doctor. No, pues tienen la obra fundamental que es la de Montes de María. Sí. Entonces, ¿se acuerda cómo anunciaron el nuevo puente Pumarejo? Y ya, sí, con y en el puente... platillos. Claro, y en el puente Pumarejo ya parece que hicieron una reclamación de 200.000 millones de pesos. Es que desafortunadamente, doctor Londoño, ayer hablaba con alguien de la de la Asociación Colombiana de Ingeniería y me decía que hoy por hoy una buena empresa de ingeniería tiene 2 o 3 ingenieros y 20 o 30 abogados. ¿Cómo le parece? Bueno, por eso. Entonces, ahí están los resultados. Entonces, tenemos otra obra paralizada. Las obras en el país, ahí sale Juan Martín Caicedo a decir que nada se ha detenido. Doctor Caicedo, ¿estamos viviendo en el mismo mundo? Recordemos, doctor Londoño, del puente Pumarejo que le tengo el encargo, ¿no? El INVIAS adjudicó el 1 de abril del año 2015 al consorcio CES Puente Magdalena, que estaba formado por SACIR Construcción Colombia, SAS, SACIR Chile y Esgamo Ingenieros Constructores, la construcción del puente Pumarejo sobre el río Magdalena, en Barranquilla, con el valor 615.000 millones de pesos, y eso debía ejecutarse en 36 meses. Hagamos un ejercicio de aritmética muy sencillo. Abril 2015 a 2006 a 2017 debería estar listo el próximo año, pero parece que no va a estar listo el próximo año. Pero esa es otra obra que se va a parar y entiendo que la reclamación en el Tribunal de Arbitramiento ya va por 200.000 millones de pesos. Yo tengo entendido que todos los ingenieros nacionales que vieron la cifra dijeron esto es imposible, los números no dan. Ese consorcio no puede construir el puente Pumarejo en esas condiciones. Recuerde que es el puente más largo de Colombia, ¿no, doctor Londoño? Bueno, del país, 2,3 kilómetros. El puente más largo y un puente definitivo para la costa atlántico y para Barranquilla, eso se va a parar porque SACIR está parando sus obras. Aquí todo el mundo está parando sus obras y lo que uno no ve son obras que empiecen. Es que pareciera que el negocio es que le adjudiquen el contrato y luego entonces usted demanda, va a tribunal de arbitramiento y ahí es donde está el negocio, ¿o no? La reclamación. Claro, valiéndose de las deficiencias de los estudios, de las limitaciones, de las contradicciones de los pliegos, que aquí no sabemos hacer pliegos ni sabemos hacer ese tipo de cálculos. Entonces a los contratistas les queda relativamente fácil ganar los pleitos como se lo ganó Collins a la Nación. Eso ha pasado muy desapercibido, Santiago, Vanessa, Montserrat. Es que fueron 45.000 millones de pesos de condena al Estado en favor de Collins. Sí, así es. Que terminamos pagando todos los colombianos. Bueno, desde luego, pero entonces ¿quién tenía la razón? En ese pleito entre Vargas Lleras y Collins y los escándalos, ¿quién tenía la razón? Collins tenía la razón. Collins. ¿Qué hacemos? Collins lo dijo, me están pidiendo unas cosas que no me han pedido al principio y eso cuesta adicional y yo no tengo cómo hacer eso. Claro, es que siempre la ineficiencia del Estado la pagan nosotros los contribuyentes. Entonces eso sí no es así. Doctor, volviendo al tema de Óscar Iván Zuluaga, recuerde que la Fiscalía, si mal no estoy, ya archivó esa investigación, ¿o no, Odemar? No recuerdo. Sí, la Fiscalía había archivado la investigación en el caso del hacker, y perdón la voz. Y él es de Mar Córdoba, se los presentamos, de Mar Córdoba con el virus de William. Lo que queda de él. A ver. Sí. Lo que de Mar William. Sí. Es que, doctor Fernando, la investigación contra Óscar Iván en la Fiscalía había sido archivada y ahora sale resolución del Consejo Nacional Electoral donde claramente hay una
prejudicialización cuando supeditan la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña de Óscar Iván Zuluaga a una decisión del proceso que está en Fiscalía. Pero algo que no sabíamos y que es muy bueno y que es la buena noticia, digamos, en medio de todo esto, es que el 15 de julio caduca el término para que el Consejo Nacional Electoral resuelva de fondo. Realmente esta suspensión terminaría en que no hay pruebas, en que no hay nada contra Óscar Iván Zuluaga y que saldrá absuelto en esa investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral. ¿Y la suspensión del proceso no suspende los términos? Según nos han explicado, no, doctor Fernando. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No sabría decir. Es que el proceso está suspendido y el efecto de la suspensión es suspenderlo todo, inclusive los términos. Entonces yo tengo hasta el 15 de julio, es decir, tengo 45 días que empiezan a contar el día que usted me traiga la condición prejudicial que le estoy poniendo. Tráigame la sentencia penal en su caso. Bueno. Me parece a mí, yo creo pues que como es que piensa mal y acertarás. Y entonces sí, yo tampoco soy optimista en ese caso, sí, lamentablemente, ¿no? Bueno, y entonces ahora nos estamos enfrentando al tema de la Justicia Especial para la Paz, que la han diseñado para los próximos 10 años. Uno no puede hacer leyes para 10 años, no lo puede hacer, porque el futuro Congreso tiene todo el derecho a cambiar esas reglas de juego. Yo no puedo decir para 10 años y que eso sea obligatorio para el Congreso próximo, porque entonces digo, la próxima ley es para 100 años y acabé con todo el movimiento legislativo de Colombia. No puedo paralizar la vida, es lo que hemos dicho tantas veces. Tenemos que seguir muy de cerca, queridos, lo que está pasando con Café Salud. Eso hay que mirarlo. Se generan muchas dudas, ¿no? Eso hay que mirarlo. ¿Cómo es posible? Claro, doctor, la evaluación de la firma evaluadora del valor de Café Salud era secreto, pero es que esa diferencia tan grande entre uno y otro me genera mucha... ¿Pero cuál era ese valor? ¿Cuál era ese valor? 750 mil millones. ¿Cuánto? 750 mil millones de pesos, y eso incluía las acciones del régimen contributivo, acciones del régimen subsidiado y la IPS ESIMED. Ahora, recuerde que quien adquiere Café Salud, pues tiene que adquirir también sus pasivos y demás, pero ese era el valor. No, en eso sí está muy equivocado. Los pasivos son nuestros. Sí, bueno, pues, lo de Café Salud es venta de activos, de activos. Sí, retiro lo con los pasivos, con la quiebra de Café de Salud. Penúltimas. Nos quedamos los colombianos. Eso sí, de no, señor, nada de que se quedan con los pasivos, ni hablar, no se quedan con un peso de pasivos. Los pasivos nos los trasladan a nosotros y ellos compraron solamente los activos. Y entonces ese es el valor inicial de la firma evaluadora, fue 750 mil millones de pesos y la compra se da por 1.45 billones de pesos. Pero la inquietud que me queda a mí es que seguimos en crisis en el sistema de salud y yo pregunto, ¿cómo van a recuperar la inversión si lo que estamos viendo es que vamos de déficit en déficit? Hay más informalidad, luego hay menos recursos que están entrando al sistema de salud. No entiendo ese pedazo. Y lo otro es... el procurador tampoco, ¿no, Santiago? Sí. El procurador ya dio la alerta, dice que no, Oiga, Montserrat, ve ni pluralidad ni nada. Y le ganaron a Sanitas Internacional. Pero por 10 cuerpos, como se dice. Sí, por mucho. De la hípica, ¿no? Bueno, queridos amigos, estamos muy interesados en saber la otra cara de la moneda que tiene la crisis de Venezuela, porque nosotros oímos hablar de la Constituyente, de la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia, de lo que dice la fiscal, pero ¿qué pasa con el venezolano medio en el día a día? ¿Los problemas de abastecimiento de medios de salud se han agravado o no se han agravado? Los problemas de abastecimiento de comida, ¿cómo está viviendo la gente en Venezuela? Para eso estamos con un periodista, consultor político además, profesor universitario también, y director de un programa famoso de Radio Capital de Caracas. No es lo mismo.